Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y hoy vamos a realizar el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa. Miren todos los acabados. Qué punto tan hermoso. Este es conocido como punto cola o espina de pez. Miren que queda bien elaborado. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Y ahora sí, vamos al paso a paso. Vamos a estar trabajando con trapillo ovillo. Este es un trapillo premium industrializado 100% parejo. Viene en dos presentaciones, ovillo y disco. En esta oportunidad voy a estar trabajando con disco. Aquí tengo dos de 250 gramos cada uno. Es un trapillo pluma súper suavecito, liviano y muy rico al momento de tejer. Tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con una aguja de 7 milímetros. Miren que al realizar la prueba de la aguja, el trapillo no sobresale de la puntica. Quiere decir que me van a quedar unos puntos no muy abiertos, pero no muy ajustados. Me van a quedar unos puntos perfectos. Si deseas adquirir este hermoso material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí materiales y cantidades, peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. El peso de la bolsa es la cantidad de trapillo que me gasto al finalizar el proyecto. Y este no lleva el peso de los accesorios, solamente el peso del material. Vamos a tejer la base. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo. Damos vuelta sobre el trapillo. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos. Vamos a tejer ahora 14 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos. Tomamos hebra y deslizamos. Tenemos dos puntos. No vamos a contar el punto deslizado. Y así vamos a seguir realizando las cadenetas hasta llegar a la 14. Ya realicé las 14 cadenetas, verifiquen la cantidad y vamos a trabajar la primera vuelta. Esta va a ser de puntos bajos sencillos. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a realizar el siguiente pasándola en el centro de la cadeneta, tomando hebra, damos altura, tomamos nuevamente hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto. Y así vamos a estar trabajando los puntos bajos hasta llegar a la última cadeneta. Aquí. Ya estamos aquí en el último punto. Miren que este es el punto deslizado. Este no lo vamos a contar. En este último punto vamos a trabajar un aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto. Porque vamos a hacer el aumento de este lado. Porque vamos a comenzar a darle la forma ovalada a la base. Vamos a realizar el primer punto. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. En este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ese es el inicio del aumento. Vamos a hacer el segundo punto y vamos a realizar ahora el último punto. Aquí también vamos a colocar un marcador. El marcador lo estamos colocando en el primer punto y en el último. Aquí vamos a trabajar 12 puntos bajos. Vamos a pasar la aguja por las dos hebras sobrantes. Aquí tenemos una y dos.
nos tiene que quedar un punto frente al otro. Pasamos la aguja, realizamos el primer punto. Miren cómo va quedando. Aquí estamos en el último punto, aquí vamos a hacer un punto bajo y hemos completado los 12 puntos bajos de este lado. Vamos a realizar el aumento y este lo vamos a hacer aquí. Miren esta cadeneta, debajo de esta cadeneta vamos a trabajar el aumento triple. Esta es la cadeneta que usamos como punto de altura al inicio. Miren aquí, ahí vamos a hacer el aumento. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, está un poco ajustada, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a colocar aquí un marcador, vamos a pasar nuevamente la aguja. Si ven que está muy ajustado, pueden ayudarse con una aguja más pequeña. Tenemos el segundo punto, vamos a realizar ahora el tercero. Vamos a colocar aquí otro marcador. He finalizado esta primera vuelta y aquí he realizado un total de 30 puntos bajos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a hacer ahora el cierre, vamos a dar altura a esta orejita y la vamos a pasar no en la primera cadeneta sino en la segunda. Este es el único cierre que lo vamos a hacer en la segunda cadeneta. Miren, pasamos de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí reservamos, vamos a abrir el tejido y aquí donde la hebra fue hacia atrás, debajo está el punto. En el centro de ese punto vamos a pasar la aguja y tiene que salir de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Miren que aquí está la lomita, debajo tiene que salir el punto. Este va a ser un punto bajo centrado porque ya esta segunda vuelta la vamos a trabajar con puntos bajos centrados. Centrados porque la aguja la vamos a pasar en el centro de los puntos donde se ven las V. Pasamos la aguja en el centro de este punto, colocamos la orejita reservada, ajustamos, tenemos que ajustar suficiente hasta que esta hebra nos quede del tamaño de las demás. Tomamos hebra y pasamos por esa, llevándola hacia adelante, damos altura y aquí vamos a realizar un punto. Aquí tenemos el primer punto centrado, vamos a trabajar contando este punto 12 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Pasamos la aguja en el centro del punto, verifiquen siempre que salga en medio de las dos hebras de la parte de atrás. Ya realicé los 12 puntos centrados, vamos a trabajar ahora donde están los aumentos, quitamos el primer marcador y en estos puntos vamos a hacer aumentos dobles, quiere decir 2 puntos dentro de cada punto. En total vamos a hacer aquí 6 puntos. Vamos a realizar el primero, pasamos la aguja en el centro, y en este primer aumento vamos a colocar nuevamente el marcador. Trabajamos el segundo punto dentro de ese mismo punto.
Y en el siguiente punto también vamos a hacer el aumento doble. Vamos a realizar el último aumento. Realizamos el segundo punto dentro de ese mismo punto. Y en este último punto vamos a colocar el marcador. Vamos a trabajar 12 puntos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Ya realicé los 12 puntos. Vamos a trabajar ahora los puntos de aumento de este lado. Vamos a hacer 2 puntos dentro de cada punto. Ya realicé los puntos de aumento de este lado y he finalizado la segunda vuelta con 36 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a hacer el cierre. Damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Vamos a realizar la tercera y última vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto que está debajo, donde la hebra fue hacia atrás. Colocamos la orejita reservada, ajustamos y vamos a realizar el primer punto. Vamos a trabajar los 12 puntos bajos contando este primer punto hasta llegar al punto antes del aumento. Ya finalicé los 12 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado y aquí vamos a seguir una secuencia que va a ser punto de aumento, punto bajo. ¿Dónde los vamos a trabajar? Vamos a iniciar con punto de aumento, seguimos punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo hasta este marcador. Iniciamos con el aumento, 1 y 2, punto bajo, punto de aumento, punto bajo, aquí vamos a realizar un punto de aumento, y aquí en este último punto vamos a realizar un punto bajo. Vamos a trabajar ahora los 12 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. He realizado los 12 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado. Vamos a seguir la secuencia que llevábamos, iniciamos con punto de aumento y finalizamos con punto sencillo. Siguiendo esta secuencia, aquí tendríamos que realizar un punto de aumento. Vamos a trabajar punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, y aquí en este último punto vamos a realizar un punto sencillo.
He finalizado la tercera y última vuelta y aquí he realizado 42 puntos. Verifica que tengas esa cantidad. Ten en cuenta que debes finalizar con un punto par para que al momento de realizar el cuerpo del bolso no te esté sobrando ni faltando un punto. Vamos a darte las medidas. De largo tiene 22 centímetros y de ancho tiene 6 centímetros y medio. Si quieres realizar esta base un poco más grande, en la descripción del video te voy a dejar el enlace del paso a paso de cómo lo debes hacer. Antes de realizar el cierre, vamos a esconder la hebra que nos ha quedado atrás. Vamos a soltar el nudo deslizado. Miren, yo siempre lo suelto al final porque me queda un espacio. A veces queda este espacio aquí y queremos que cierre. Miren que este quedó cerrado. Entonces soltamos el nudo deslizado y jalamos la hebra. Al jalar la hebra, miren que ya la abertura queda cerradita. Ahora sí, vamos a esconder esta hebra de la parte de abajo de los puntos. Al finalizar en la puntica, vamos a realizar una costura sencilla con aguja e hilo o podemos colocar un puntico de silicona. Esto es para evitar que la hebra se salga. Vamos a darle ahora un acabado final a la base. No vamos a realizar puntos deslizados en el centro porque la base es muy pequeña y me parece que queda muy voluptuoso. Vamos a colocar deslizadores. Esto los puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a colocar, miren que vienen con dos punticas. Vamos a pasarla en el centro del último punto y vamos a abrir las dos punticas de esta forma. Vamos a colocar de este lado ya tenemos lista la base y con estos deslizadores quedó hermosa. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Vamos a comenzar con una vuelta de puntos bajos y esta va a ser para separar la base del cuerpo. Entonces vamos a dar altura a esta orejita. Miren que esta orejita tiene dos hebras. Vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta. De atrás hacia adelante colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de las dos hebras que le acabé de mostrar. Colocamos la orejita reservada, ajustamos. Tenemos que ajustar muy bien hasta que esta hebra nos quede del mismo largo de las demás. Tomamos hebra nuevamente y la llevamos hacia adelante, damos altura y realizamos el primer punto. Vamos a trabajar esta primera vuelta pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita que está de la parte de atrás. Miren que hay unas lomitas detrás de las cadenetas. Esto es para darle más firmeza a esa primera vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Vamos a realizar punto bajo. Y miren que así separamos la base del cuerpo del bolso. Vamos a realizar los puntos bajos por toda la orilla de la base hasta llegar a este último punto.
Ya finalicé esta primera vuelta de puntos bajos y he realizado un total de 42 puntos. Es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Miren cómo quedaron. Vamos a realizar el cierre, vamos a dar altura a esta orejita y lo vamos a pasar debajo de la primera cadeneta. Todo el cierre de este bolso lo vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a comenzar a trabajar ahora el patrón de puntos con el que vamos a realizar este bolso. Este punto es conocido como punto espina o cola de pez. Ya lo hemos trabajado en el canal y hemos realizado un modelo anteriormente. Se los voy a dejar aquí arriba en la cajita de información por si quieren ir a verlo. Vamos a abrir esta vuelta, vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Miren donde la hebra llevo atrás, aquí en este espacio. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y vamos a realizar un punto. Vamos a realizar el siguiente punto, vamos a pasar la aguja en la base o en la raíz donde realizamos el primer punto. Miren que aquí está el primer punto y este es el punto donde estamos trabajando. Vámonos a la raíz de ese punto y aquí vamos a tomar una hebra. Pasamos la aguja. Traten de que al momento de tomar el trapillo, este esté con la hebra hacia arriba para que este punto nos quede bien organizado. Miren cómo queda de hermoso. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Y aquí tenemos la primera hebra. Vamos a tomar una segunda hebra y esta vamos a hacerla pasando la aguja. Miren que aquí tenemos el segundo punto. Vamos a hacerlo en el siguiente. Nos vamos a saltar este punto y vamos a trabajar en la raíz del siguiente punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura y aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las 3. Aquí tenemos el primer punto bajo centrado, el punto que tiene forma de triángulo. Vamos a seguir ahora con el punto bajo centrado y lo vamos a hacer aquí encima de donde tomamos la última hebra. En ese mismo punto nos vamos a ir al centro, pasamos la aguja en el centro de ese punto y ahí vamos a realizar el punto bajo centrado. Vamos a hacer nuevamente este patrón, el que tiene forma de triángulo. Vamos a pasar la hebra en el punto donde realizamos el último, en la base de ese punto. Tomamos hebra, damos altura, tenemos aquí la primera orejita, vamos a tomar la segunda saltándonos un punto, 1, y en el siguiente nos vamos a la base de ese punto o a la raíz, tomamos hebra, damos altura, acomodamos la hebra bien sobre el ganchillo para tener un mejor acabado en el punto. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar ahora el punto bajo. Nos vamos al centro del punto donde tomamos la última hebra. Vamos a realizar el siguiente punto, pasamos la aguja nuevamente donde hemos realizado el punto largo, el que realizamos en la base. Tomamos hebra y damos altura. Y aquí podemos ver que de un mismo punto, en un mismo punto estamos realizando 2 puntos largos. Y en el centro de ese punto, arribita, estamos realizando un punto bajo. Aquí tenemos la primera hebra del punto siguiente. Vamos a tomar la segunda hebra saltándonos un punto. Vamos a la raíz de ese punto. Tomamos nuevamente hebra. Tenemos 2 hebras largas y una orejita que teníamos en el ganchillo. Serían 3. Tomamos hebra nuevamente y cerramos.
Ya aquí hemos unido el punto en forma de triángulo. Vamos a realizar el punto sencillo en el centro del punto donde tomamos la última hebra. En ese mismo punto arriba va el punto bajo. Bajamos nuevamente a la raíz de ese punto y vamos a tomar nuevamente hebra. Damos altura, nos saltamos un punto, vamos a la raíz y tomamos la segunda hebra. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el punto bajo y lo vamos a hacer aquí donde hemos realizado el último punto, aquí encimita. Este es el patrón que vamos a seguir y miren cómo se va viendo de hermoso. Vamos a realizar ahora el último punto. Aquí he trabajado en el antepenúltimo. En este último punto no vamos a trabajar porque recuerden que nos estamos saltando un punto. Aquí he realizado el punto que va a la base del punto y el que va en el centro del punto. En este punto falta un punto que va a la base. Vamos a realizarlo. Y vamos a hacer el cierre tomando el segundo punto aquí donde realizamos el primero. Miren que al inicio de la raíz solo salió un solo punto. Vamos a hacer el segundo para completar ese punto. Pasamos la aguja en la raíz de ese primer punto. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y este primer punto, que fue el punto bajo inicial, es el complemento de este punto. Miren que ya ahí queda cerrado perfectamente. Damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja en la parte de abajo de esta primera cadenita. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí hemos realizado el cierre y miren que este cierre quedó igual a los demás puntos. Por eso era que le decía que al inicio es importante finalizar con punto par para poder hacer el cierre y que no nos sobre ningún punto. Miren que ni sobra ni falta. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto bajo, que fue el primero que realizamos en la vuelta anterior. Siempre verifiquen que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Coloquen la orejita reservada, ajusten muy bien y vamos a realizar el primer punto. Vamos a trabajar ahora el punto holgado y este lo vamos a hacer en la raíz del primer punto de la vuelta anterior. Miren aquí. Vamos a pasar en la raíz de ese punto o en la base. Tomamos hebra, damos altura, acomodamos la hebra y vamos a tomar la segunda hebra. Miren que aquí están los dos puntos largos y en el centro está el punto bajo. Vamos a ubicarnos en la raíz o en la base de ese punto bajo, aquí. Tomamos hebra y cerramos por las 3. Ahora en el centro de ese mismo punto vamos a realizar el punto bajo y nuevamente vamos a pasar la aguja en la raíz de ese punto.
Vamos a la raíz del punto siguiente. Miren que ya aquí está claro dónde vamos a hacer los puntos porque ya solamente se ven los puntos bajos. Entonces, en la raíz de cada punto bajo vamos a hacer el punto largo. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar ahora el punto bajo en el centro de ese punto. Y nuevamente en la raíz de ese punto vamos a hacer el punto largo. Vamos a la raíz del punto centrado siguiente. Tres orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya estoy aquí en el último punto de la segunda vuelta. Vamos a hacer el cierre de la misma forma como realizamos el primero. Miren que aquí tengo el punto holgado, el que va a la base, y tengo el punto bajo. En ese punto vamos a hacer el segundo punto que va a la base. Damos altura, acomodamos bien la hebra y vamos a realizar aquí el último punto en la base del punto donde realizamos el primero. Miren aquí. Damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí el último punto bajo es el primero que realizamos al inicio de la vuelta. Damos altura a esta orejita y pasamos de la parte de abajo de esta primera cadenita. Aquí cerramos y miren cómo cierra esta vuelta. Miren cómo se ve ya el patrón de puntos de hermoso. Miren que están parejitos y bien organizados. Vamos a seguir realizando vueltas y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Recuerden que el inicio va a ser igual y el cierre lo vamos a trabajar de la misma forma como ya les he mostrado. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí he realizado 17 vueltas. Miren qué hermoso quedó el tejido. ¿Cómo van a identificar cada vuelta? Miren aquí al inicio donde está la primera vuelta que realizamos, que tiene forma de triángulo los puntos. Bueno, cada triángulo es una vuelta. Aquí realizamos en total 17. Miren qué hermosas quedaron estas franjas. Por eso es que el punto es conocido como cola de pez. Miren cómo quedan las franjas bien organizadas porque acomodamos la hebra al momento de realizar el punto. Eso nos ha permitido tener este hermoso acabado. Todas están del mismo tamaño debido a que a todas le dimos la misma altura. Miren qué hermosa. Esa es la clave para finalizar con un acabado como este. La parte de adentro quedó bastante espaciosa. Antes de realizar el cierre de la última vuelta, les quiero mostrar cómo van a hacer para agregar un color nuevo a este tejido. Aquí tengo una hebra. Este es de color lila. Sé que de pronto no pegan los dos tonos. Yo nada más les voy a explicar cómo lo van a agregar. Porque este proyecto, este bolso, este modelo es muy bonito cuando lo haces con varios colores. Entonces les quiero dejar esa explicación. Cuando lleguen a la última vuelta, por ejemplo, si quieren hacer 5 vueltas y quieren agregar otro color, van a cerrar esa última vuelta normalmente, como siempre lo han hecho, como se los expliqué, de esta forma. Y tienen orejitas reservadas, pasan la aguja en el centro del punto, verificando que salga de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Van a colocar la orejita reservada y aquí van a agregar el color nuevo. Les va a quedar esta hebra corta y esta hebra corta. Entonces estas dos hebras que les han quedado las van a tomar de este lado y las van a ir escondiendo debajo del punto. Aquí van a realizar el primer punto, que es un punto bajo, y ahí van a comenzar realizando el patrón.
van al punto de abajo, siempre acomodando la hebra, dan altura, van al siguiente punto y hacen el cierre. Van al centro del punto siguiente, este sería todo el proceso. Miren que así les debe ir quedando. Ustedes realizan toda la vuelta con el mismo color. Aquí hacen el cierre y realizan otra vuelta. Si la desean con el mismo color, si no, pueden agregar un tono nuevo de la misma forma como les expliqué este. De la parte de atrás, la hebra, miren que se va escondiendo debajo de los puntos y en la puntica al finalizar van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo o pueden usar una goma. Miren que esta es la que yo uso. Simplemente levanto la puntica, coloco la goma debajo y ahí mismo hago el corte. La puntica me va a quedar escondida debajo de la última hebra. Esto sería todo. La explicación es muy sencilla. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Vamos a darle altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo de esta última cadenita. Aquí reservamos. Vamos a realizar una última vuelta y esta va a ser de puntos deslizados alrededor de todo el bolso para darle un mejor acabado. Vamos a pasar la aguja no por el centro del punto, sino en medio de estos dos puntos, en este espacio. Aquí pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada y ajustamos. Tomamos hebra nueva y llevamos hacia adelante. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta, aquí en estos espacios. Ahí vamos a realizar los puntos deslizados. Empezamos en el siguiente espacio, pasamos la aguja, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo, de esta forma. Tomamos nuevamente hebra, pasando debajo de la cadeneta. Deslizamos dentro de la orejita que estaba en el ganchillo. Y este es el proceso para realizar puntos deslizados. Miren cómo va quedando. Vamos a realizar los puntos hasta llegar a este último punto. Miren, aquí está la última cadeneta. Ya he realizado el último punto deslizado. Aquí vamos a cortar la hebra. Sacamos y vamos a realizar el cierre de este punto. Vamos a pasar esta hebra debajo de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, de arriba hacia abajo de esta forma. Tomamos la hebra, la llevamos hacia arriba. Aquí ajustamos un poco y vamos a pasar la aguja en el centro de esa última cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Miren que aquí hemos simulado una cadeneta. Entonces esta hebra la vamos a pasar hacia atrás de esta forma. Verifiquen que la cadeneta les quede del mismo tamaño de las demás.
Ahí. Van a tomar esta hebra sobrante y la van a esconder debajo de los puntos. Les voy a dar las medidas del bolso. De altura tenemos 18 centímetros y de ancho tenemos 23 centímetros. Estos son los accesorios que voy a estar usando. Aquí tengo dos asas de madera. Estas tienen una medida de 14 centímetros de diámetro. Tengo un broche de imán, este es de costura. Y también usé los deslizadores que colocamos al inicio. Estos accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Vamos a realizar ahora una vuelta de puntos bajos alrededor de la asa. No la vamos a cubrir toda, vamos a realizar apenas 12 puntos. Pasamos la aguja con la puntica hacia abajo dentro de la asa y vamos a tomar el trapillo. Llevamos hacia adelante y aquí vamos a girar. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que realizamos un punto deslizado y la hebra corta nos quedó de la parte de abajo. Esta la vamos a subir y la vamos a ir guardando aquí en todo el borde de la asa. Vamos ahora a realizar los puntos. Les voy a explicar dos formas. La primera es la que normalmente realizamos. Pasamos la aguja de esta forma, subimos y realizamos los puntos. Miren cómo van quedando. Aquí acomodamos. Y miren el acabado que obtenemos. Yo les voy a explicar una forma que toma un poquito más, pero sé que estos puntos van a quedar mejor organizados. Entonces soltamos nuevamente. Vamos a dejar solamente el primer punto. Entonces aquí vamos a tomar, siempre que estemos realizando estos puntos, la abertura nos debe quedar hacia arriba para que los puntos queden bien organizados. Entonces tomamos la hebra, pasando la mano así de la parte de adentro de la asa, llevamos la hebra hacia arriba y la vamos a colocar sobre el ganchillo. Aquí ajustamos con este dedo, colocamos la hebra nuevamente de la parte de atrás y tomamos con el ganchillo pasándola por las dos orejitas que nos quedan. Nuevamente hacemos el proceso. Ya tenemos los 12 puntos y miren cómo quedaron bien organizados las cadenetas y estos punticos quedaron bien acomodados. Ustedes van a ir con la ayuda de una aguja más delgada, van a ir acomodando. Vamos a cortar la hebra dejando unos 80 centímetros de largo. Esto es para realizar la costura al bolso. Aquí tengo ya las dos asas listas. Vamos a colocarlas ahora sobre el bolso. Antes de colocar las asas vamos a acomodar primero nuestro bolso de esta forma, que nos quede bien rectecito. Ahora vamos a contar desde las esquinas. Miren que este bolso tiene franjas. Vamos a contar las franjas. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Vamos a colocar la asa de esta forma. No la quiero muy arriba. Si usted desea la puede colocar aquí encimita. Yo quiero que quede aquí, como a la mitad. Aquí. He sujetado la asa al bolso y me ha ayudado con estas dos agujas más delgadas. De largo, o sea, de profundidad, hemos bajado 1, 2, 3 y 4. Miren que aquí en la cuarta vuelta hacia abajo hemos colocado el marcador para iniciar la costura. Y de este lado, en la cuarta vuelta hacia abajo, hemos colocado el marcador para realizar la última costura.
Vamos a iniciar la costura. Miren que este último punto yo no lo cerré, dejé la orejita lista. Vamos a llevar la hebra con la ayuda de una aguja lanera de la parte de atrás del bolso aquí. Ya tenemos la hebra de la parte de atrás. Vamos a quitar la aguja y vamos a hacer la costura con una aguja más pequeña. Este es número 6. Colocamos la hebra sobre la orejita que habíamos dejado, ajustamos, vamos a quitar el marcador, lo vamos a colocar acá. Aquí, en estos espacios, es donde vamos a realizar los puntos deslizados. Le damos un poquito de altura a esta orejita, pasamos la aguja dentro de ese punto y tratamos de que entre en el espacio donde lo teníamos, donde teníamos el marcador. Ahí tomamos hebra, llevamos hacia adelante y vamos a realizar un punto. Damos altura, pasamos nuevamente en el siguiente espacio, tomamos hebra, damos altura y vamos a hacer el siguiente punto. Pasamos nuevamente en el centro del punto, aquí es donde salgo, miren aquí, y les muestro bien. Ya pasé en el centro del punto y llevo hacia atrás. Tomo hebra, llevo hacia adelante y hago el punto deslizado. Paso nuevamente en el siguiente punto. Miren cómo va quedando la costura. Al momento de realizarla, traten de mantener bien fija la asa para que esta no se les ruede y les quede bien acomodada. Vamos a realizar el último punto, aquí donde tenemos el marcador. Sacamos, pasamos la aguja debajo del punto y miren que salga de la parte de atrás ahí. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí sacamos. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasar la costura de este lado, miren aquí en el mismo punto, al inicio, y lo llevamos en el mismo espacio donde realizamos el punto. Miren cómo quedó la asa de bien ubicada. Aquí pueden ir acomodando un poco de esta forma, miren qué bonita. Vamos ahora a colocar la de este lado y esta hebra que nos ha quedado aquí la vamos a esconder debajo de los puntos. Miren que la costura interna no se nota. Ya coloqué la asa de este lado, van a ubicarla, como les expliqué, colocan los marcadores y se van a guiar de la asa que colocaron primero, que lleve el mismo tamaño y que aquí tenga la misma distancia. Miren cómo quedó. De la parte de adentro ya escondí las hebras, miren que no se nota nada, lo hice debajo de los puntos. Vamos a colocar ahora el broche. Este es de costura, es un broche la verdad que es muy sencillo. Van a ubicar el centro del bolso,
y van a colocar el primer broche. Traten de que les quede en la mitad. Van a hacer una costura sencilla con aguja e hilo. Van a hacer 3 punticos en cada espacio. Uno y dos, aquí está en el centro. Pasamos la aguja. Siempre que vayamos a realizar la costura con un nylon, vamos a dejar un extremo lo suficientemente largo para realizar los nuditos al finalizar toda la costura. O sea que iniciamos aquí y aquí mismo vamos a finalizar. Tenemos la primera costura, vamos a realizar 3 en cada espacio. Así hemos finalizado la costura del broche. Vamos a colocar el otro lado. Acomodamos el bolso. Y de este lado vamos a realizar el mismo proceso. Realizamos la costura, los nuditos y escondemos la hebra. Bueno, crocheteras, ya hemos llegado al final de este paso a paso. Miren cómo quedó este hermoso bolso. Todos los puntos y acabados. Me encanta cómo quedó la asa. Acá terminamos de colocar el broche y escondimos muy bien las hebras. Miren por dentro. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.